Bueno, yo me presento, mi nombre es Isabel Madrigal, yo soy estudiante del CEIPA, Administración de Mercadeo, y soy monitora de métodos cuantitativos y de administración de operaciones. Am, Estamos haciendo estas nivelaciones para hacer como un repaso de Excel, de funciones, de cositas que van a utilizar y que de pronto les pueden ayudar a no llegar tan perdidas al núcleo, a tan perdidos al núcleo que a veces por el tiempo, como es nada más un mes, es un poquito pesado. Pero, eh, pero entonces esto, la verdad, lo pusimos de 3 horas, pero puede que nos demoremos menos, dependiendo de cómo se vaya haciendo y, y qué tan rápido pues vayamos yendo. Listo. Yo les envié el correo institucional que inscribieron en el formulario el taller que vamos a realizar, entonces por si quieren verlo, si lo quieren ir realizando a la vez, lo pueden descargar sin ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar? ¿Otra vez me escuchan bien todas? Pues yo te Sí, escucho perfecto, no sé, pues las demás. Entonces voy a compartir la pantalla con... sí, profe, sí la escuchamos. Entonces voy a compartir la pantalla con el taller que vamos a solucionarles. Para que sepan, yo estoy grabando, yo todas las conferencias las grabo, las monto a YouTube y luego les envío el link pues con el taller ya solucionado que hayamos hecho para que ustedes también puedan repasar. Otra cosita pues que les quería contar es que yo hago talleres para todos los quizzes y todos los parciales. No sé si hubo algún cambio este año, pero el año pasado se hacía el parcial y el final en la semana 2 y en la semana 4. Y se hace un quiz, dos quizzes en las semanas, en la primera semana se hace un quiz y en la tercera semana se hace otro quiz. Listo. Entonces yo voy a hacer talleres para cada uno de los quizzes, de los parciales, del final. Todos van a ser virtuales y además para los que estén en Medellín, eh, yo también hago talleres presenciales el sábado antes del parcial y antes del final, además del virtual. O sea, si no pueden, si prefieren ir virtual, presencial, entonces pueden ir presencial, que va a ser el mismo que voy a hacer virtual, um, por si de pronto quieren ir, solucionar más dudas, cosas así. Entonces, para que lo tengan presente, yo el primer día, los primeros días de la primera semana, yo les envío, les pongo en noticias toda la información de las fechas, el link, el horario y todo listo. Pero tú también das el núcleo o solamente apoyas. Yo soy tutora, yo soy la monitora. Entonces yo hago los talleres y si tienen preguntas y todo, pero por ahora no estoy dando clases. Ok, gracias. Bueno, a ver, bienvenidos a los que llegaron. A ver, llegó Lina, llegó Miguel. Bueno, um, como les decía, yo no creo que nos demoremos las 3 horas, pero pusimos las 3 horas en caso pues de que haya muchas preguntas, etcétera. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver algunas funciones de Excel. ¿Hay alguno de ustedes que no se siente muy confiado con Excel, que tiene dificultades, que no sabe muy bien cómo manejarlo? Porque es muy importante que ustedes tengan unas nociones así sea básicas de Excel. No es necesario que sepan hacer qué tablas dinámicas o macros, sino cómo hacer funciones, cómo hacer unas tablas chiquitas, eh, sumas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo el taller que les puse, aquí dice día 1 y día 2, en realidad es tema 1 y tema 2, porque yo antes daba las nivelaciones separadas por días, pero no es necesario hacerlas separadas, entonces ahora los estamos haciendo todo juntos.
Entonces, en este primer tema, lo primero que vamos a ver son dos funciones que se van a utilizar mucho. Listo, que es la suma y la suma producto. La suma, si ustedes están familiarizados con Excel, es simplemente decir, súmeme esta cantidad de números, ¿cierto? Que sea solamente suma. Entonces, primero ustedes separan en cualquier celda afuera de los números que ustedes quieren elegir. En este caso vamos a utilizar estos numeritos, estas celdas con estos números, y queremos decirle a Excel, por favor, súmeme todos estos números. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner igual. Este igual lo que hace es abrir como la funcionalidad de las funciones de Excel. Entonces, cualquier cosa que tú empieces, vea que si pongo cualquier letra, me empieza a sacar todas las funciones con las que empieza esa letra, ¿cierto? Entonces, si yo pongo suma, entonces me va a traer suma, suma cuadrado, suma serie, suma producto, ¿cierto? Sí, entonces yo, por ejemplo, elijo suma, le doy doble clic, ¿cierto? Y entonces me abre paréntesis y me dice, por favor, elija todos los números, ¿cierto? No hay que poner este, coma, este, no es necesario. Ustedes lo que pueden hacer es simplemente seleccionar, dejan hundido el mouse y arrastran y seleccionan cada uno de los números que quieren que se sumen. Tienen que estar juntos, a menos de que ustedes quieran que estén, pues que están separados, entonces ya ustedes lo pueden utilizar seleccionando uno por uno, listo. Y ya lo que hacemos aquí es cerrar paréntesis o le damos simplemente enter y entonces me trae la suma, listo. Esto es lo mismo que yo diga este más este más este más este más este, listo. Me debe dar lo mismo. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Si tienen preguntas, no duden en escribirme también por el chat. Yo estoy pendiente. Listo. Otra función que vamos a utilizar bastante en Excel nos ayuda mucho porque nos ayuda a no gastarnos tanto tiempo seleccionando números para sumar y multiplicar y todo. Esta suma producto, como es su nombre, suma y multiplica. Entonces, se hace por matrices, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros queremos que cada uno de estos números se multiplique y se sume por cada uno de estos números. O sea, este por este, más este por este, más este por este, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos ahorita, suma, entonces buscamos suma producto, lo seleccionamos y le damos doble clic. Y vean que aquí ya no dice número 1, número 2, número 3, sino que dice matriz 1, matriz 2, matriz 3. Otra cosa que podemos hacer es que, por ejemplo, si nosotros no sabemos bien cómo funciona, cómo se ve la fórmula, le podemos dar clic a este simbolito que dice f de x, y me va a abrir esto que dice argumentos de función. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver este cuadrito que dice argumentos de función? Sí, profe. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer con este argumentos de función es que vamos a seleccionar cada una de las matrices que queremos que se sumen y se multipliquen. Este argumento de función está para todas las funciones que tiene Excel, ¿cierto? Entonces, para el de suma también está, sino que en vez de matriz dice número. Y aquí abajo hay una pequeña explicación de lo que es la función y para qué funciona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en esta matriz, entonces yo voy a seleccionar todos estos, ¿cierto? Entonces aquí me dice, usted quiere que le sumemos de este a este, ¿cierto? Y la segunda matriz vamos a seleccionar estos numeritos de acá, ¿cierto? Y aquí ya automáticamente me está diciendo cuál es el resultado sin antes yo darle a aceptar. O sea, me lo está sumando mientras yo lo estoy haciendo. Entonces, si yo le doy a aceptar, vean que aquí me da 55, que es lo mismo que este por este más, ay, más este por este más.
y vean que me da lo mismo. Listo. Entonces, esta es bastante útil, lo vamos a usar bastantico, entonces para que lo tengan presente. Lo mismo pues que con suma, lo pueden hacer sin abrir el argumento de función, seleccionan la matriz y vean que aquí en este mismo cosito nos dice que son separados por comas. Puede que diga que son separados por punto y coma. Eso depende del Excel. Por eso es muy importante que vean aquí la explicación pequeñita que hay acá abajito, donde nos dice qué vamos a utilizar para separar las matrices. En este caso ponemos coma y vean que ya entonces me dice, selecciona la segunda matriz. Entonces ya yo selecciono la segunda matriz y le doy Enter. Listo. Preguntas de estas dos funciones. Listo. Vamos a ver quién llegó. María Elena. Para que sepan, pues yo estoy grabando todo esto por si de pronto llegan tardecito, pueden después verlo y repasarles. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver, hay un tema en el cual se utilizan las restricciones. Y en esas restricciones ustedes tienen que identificar qué les están preguntando para poder solucionar el problema. Listo. Por ejemplo, en este primer caso nos dice que se deben fabricar por lo menos 50 escritorios. Entonces nosotros tenemos que decir, y vamos a poner aquí, vamos a poner que X tiene que ser ¿qué? ¿Mayor que o menor que 50? ¿Ustedes qué creen? Ese por lo menos, ¿qué significa? Mínimo, máximo. Mayor que, exacto, Kelly. Fernanda, sí. ¿Por qué mayor que? Porque nos está diciendo por lo menos. O sea, hágame 50 escritorios y de ahí en adelante usted verá si me quiere hacer más, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a poner que la X tiene que ser mayor igual a 50, ¿cierto? ¿Por qué mayor igual? Porque nos estamos seleccionando el 50. El 50 tiene que ser parte de lo que vamos a hacer. No nos están diciendo 51 en adelante, nos están diciendo el 50 en adelante, entonces incluimos el 50. ¿Entendieron eso o lo repito? Bueno. Listo, entonces vamos a ver el siguiente. Dice, a lo sumo se deben producir 80 mesas. ¿Qué es a lo sumo? Máximo, mínimo. Ese a lo sumo nos está diciendo que tenemos que hacer máximo 80. ¿Cierto? O sea, sumando todas las que hacemos, 80. Menor que, exacto, como máximo 80 mesas. Entonces la X tiene que ser menor igual a 80. Listo. Eso es importante que ustedes puedan identificar el texto que les dan, si es mayor que, menor que, etcétera, etcétera. Y para que sepan siempre, o sea, ustedes les van a decir, por ejemplo, cuando es mínimo, ustedes tienen que hacer mínimo X cantidad de marcadores. Entonces, mínimo significa que tienen que hacer del número que les dan en adelante. Entonces, a la X tiene que ser mayor a ese número. Y cuando les dicen que es máximo, es que no se puede pasar del número que les dan, o sea que ese es el tope al que podemos llegar, o sea que la X tiene que ser o ese número o menor. Listo, entonces para que tengan presente eso, cuando es mínimo, es de ahí en adelante, X tiene que ser mayor, y cuando es máximo, tiene que ser de ese número, pues de ahí hacia atrás, o sea, no se puede pasar de ese número. Listo.
Bueno, entonces la tercera dice, la mano de obra debe ocupar máximo 100 horas. Entonces, ¿eso qué significa? La X tiene que ser ¿qué? Menor o igual a 100, exacto, que es lo mismo que les acabo de decir. Cuando es máximo, no se puede pasar de ese límite. Entonces, la X tiene que ser menor o igual a 100. Listo. El otro dice, se deben garantizar 80 sillas para un cliente importante. En este caso, cuando es una demanda, cuando es un pedido que te hacen, tú tienes que garantizarle al cliente que le vas a hacer esa cantidad, ¿cierto? Hay veces, en algunos casos, no se va a utilizar igual a 80, por ejemplo, X igual a 80, porque, por ejemplo, digamos que es una fábrica que hace día 50. Entonces no va a ser 50 y luego 30, sino que va a ser 2 tandas de 50 y le va a mandar las 80 sillas. Entonces, en este caso, cuando es demanda, en la mayoría de los casos, se va a utilizar como si fuera cuando es demanda, se va a utilizar como un mínimo. Listo, entonces siempre tengan eso presente. La demanda se ve en las restricciones como mínimo. Entonces, en este caso, vamos a decir que la X tiene que ser mayor o igual a 80. Listo, porque le tenemos que mandar mínimo a las 80. Y de ahí en adelante, pues, lo que se le envíe. Puede que se le envíe una más, 2 más, por la producción que se hace. Listo. ¿Entendieron esa parte? Es muy importante. Listo, Viviana. Ok. Bueno, aquí en esta parte de la inversión, vamos a utilizar, vamos a decir que, por ejemplo, la I va a ser inversión y la A va a ser acciones. ¿Por qué? Les voy a mostrar. La inversión en propiedad raíz debe ser la mitad del invertido en acciones. O sea, I, que es la inversión, debe ser la mitad del invertido en acciones. Entonces, en ese caso, I tiene que ser ¿qué? ¿Igual a qué? Exacto. O sea, como A es acciones, entonces en ese caso tiene que ser A dividido 2. Listo. Entonces, si en el problema me dicen que lo invertido en acciones fue 2.000, entonces sabemos que I tiene que ser igual a 2.000 sobre 2. En este caso sería 1.000. ¿Entendieron esta parte? Listo. Y entonces en este de abajo dice, la inversión en propiedad raíz debe ser al menos el triple de lo invertido en acciones. Entonces, ¿y tiene que ser qué? Dice al menos. ¿Al menos qué significa? Como mínimo, exacto. Como mínimo, entonces tiene que ser de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces tiene que ser, en este caso, sería al menos como el mínimo tiene que ser mayor, igual, ¿sí o no? Porque acuérdense que cuando es mínimo es mayor, igual.
o mayor. Cuando es máximo, es menor. Listo. Entonces, en este caso, la I tiene que ser mayor o igual y dice el triple del invertido en acciones. Entonces, en esa parte, ¿cómo se haría? Tres por A, exacto. 3 por A o A por 3, como ustedes lo entiendan mejor. Listo. ¿Por qué? Porque es lo invertido en acciones, el triple es por 3, y entonces esa inversión tiene que ser mayor o igual a 3 veces lo invertido en acciones. ¿Entendí esa parte? Este otro es facilito, dice, se deben fabricar 120 carros o más. Entonces, X tiene que ser ¿qué? Mayor o igual, exacto, mayor o igual a 120. Es muy importante que vean la diferencia de que si les dicen se deben fabricar 120 carros o más, a que les dijeran se deben fabricar más de 120. En ese caso, si les dice que se deben fabricar más de 120 carros, no sería mayor o igual, sino que solamente sería mayor. ¿Listo? Porque no está incluyendo el 120. Y en este último caso dice la inversión en fiducias comerciales debe estar entre $1,000 y $3,000. Entonces, en este caso, lo que hemos visto hasta ahora, nos hemos dado cuenta que las restricciones están divididas en 3 partes, ¿cierto? La variable, el símbolo y lo que va después del símbolo, ¿cierto? Lo que es, por ejemplo, en este caso, X, el símbolo es mayor o igual y lo que va después, que es 120. Lo mismo aquí arriba, la Y es la variable, el símbolo es mayor o igual y lo que va después es 3 por A. ¿Listo? En este caso, cuando nos dicen dos números diferentes, cuando nos dicen entre tal número y tal número, la X va en la mitad. O sea, va a estar dividido en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Entonces ponemos la X en la mitad, ¿cierto? Que es nuestra variable. Y entonces decimos, como nos dice entre tal número y tal número, entonces la X tiene que ser mayor al número que nos dieron primero. Entonces mayor o igual a 1,000. ¿Sí o no? Es el número que nos dieron primero. Y la X tiene que ser, espérate, está al revés. Mayor que y menor que, exactamente. Porque yo les muestro, eso de entre no lo van a ver mucho, pero ¿por qué les muestro este ejercicio? Porque quiero que entiendan que no importa, no importa cómo está el símbolo, si es mayor que o menor que, lo importante es dónde está la variable. Si tu variable, en este caso, por ejemplo, de al principio, que es 1,000 menor o igual a X, vean que lo estamos leyendo al revés, en vez de X mayor o igual a 1,000, lo leemos al revés, 1,000 menor o igual que X. A mí siempre me lo enseñaron que el simbolito de mayor que y menor que es como un Pac-Man, como el Pac-Man, ¿cierto? Y el Pac-Man siempre se come al número mayor. Entonces, el símbolo siempre va a estar mirando al número que va a estar mayor. Vean, por ejemplo, en este caso de arriba, la X tiene que ser mayor a 120, entonces el Pac-Man está mirando a la X. Pero si vemos, por ejemplo, a la X tiene que ser menor a 100, entonces el Pac-Man está mirando al número mayor, que en este caso va a ser 100. Por eso, aquí
Porque a veces me dicen, ay, no, pero es que ahí está diciendo que la X tiene que ser menor o igual, porque es que ese es el símbolo de menor o igual. Y yo no, ese no es el símbolo de menor o igual. Ese es el símbolo dependiendo de dónde está la variable. ¿Entienden esa parte? Es muy importante el orden que ustedes le pongan a sus variables para que sea entendible. ¿Listo? Bueno. Otra cosita que vamos a utilizar bastante es una función que se llama solver. ¿Listo? Les voy a explicar cómo se activa solver. ¿Listo? Porque algunos Excel es diferente. Por ejemplo, para los Mac es un poquito diferente. Entonces, si alguno de ustedes tiene Mac, ténganme paciencia que yo les descifro cómo activarlo, Ana, por ejemplo. Entonces, Ana, en este caso, creo, si tú tienes Windows, o sea, si tú tienes Office de Windows en tu Mac, puede que sea igual, pero si es el Excel de Mac, es diferente, listo. Entonces, eso después lo vemos. Me puedes escribir y yo te descifro cómo se activa. Pero entonces, para los que tienen Windows, los que tienen el Excel de Office de Windows, entonces, bueno, listo, entonces intenta activarlo como yo les voy a explicar. Entonces vamos a ir aquí a archivo, listo, nos abre esta ventana de acá nueva. Y vamos a ir acá en esta última que dice opciones, listo. Nos abre estas opciones de Excel y vamos a ir al penúltimo que dice complementos. Se tarda un poquito en cargar, pues ténganle paciencia. Se abre esto, listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a darle aquí clic en ir. Listo, entonces les repito para que vayamos como en la misma sintonía. Archivo, opciones, complementos, ir, y les va a salir este cuadrito de los complementos. Aquí ustedes tienen estas 4, o a veces tiene más, dependiendo del Excel, ¿cierto? Y vamos a seleccionar Solver. Listo, entonces tiene que tener el checkcito, listo, y le damos a aceptar. Ya con eso debe estar activado. ¿Dónde se ve? Vamos a ir aquí a datos, y vean que aparece aquí al final donde dice Solver. Si ustedes lo tenían activado y por alguna cosa no les sale, vuelvan, lo desactivan, le dan a aceptar y lo vuelven a activar. Eso algunas veces ayuda a que se active. ¿Listo? Entonces, yo igual, la primera semanita el primer taller que hagamos, yo les vuelvo y les doy los pasos. Pero igual este solver se va a utilizar es para después del parcial. Entonces, no se utiliza para la primera semana. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es solver? El solver, si le das clic, hay varias cositas acá. Entonces, yo los tengo acá unos screenshots. Ay. Bueno, ahí ven bien. Ok. Entonces, tenemos la función objetivo. La función objetivo es ¿qué? La función objetivo se hace usualmente con la función de suma producto. Y eso depende, por ejemplo, si nos dicen de precio, entonces es importante que quiero aclararles algo primerito. No van a entender esto 100% ahorita porque no tenemos, o sea, no les han explicado cómo se utiliza. Yo nada más quiero que vean cuáles son las cositas que van a ver en Solver. ¿Listo? Para que estén un poquito más familiarizadas con la herramienta, pero no tienen que entenderla 100% aún. ¿Listo? Entonces, como les decía, la función objetivo es
la función que usualmente es una celda en la cual, por ejemplo, aquí, yo digo que mi función objetivo va a ser una variable X, que pongamos que está aquí en esta celda, por el precio que puede ser $3, ¿cierto? Entonces, la función objetivo siempre es una celda en la cual ustedes hicieran una función, usualmente con función objetivo, con suma producto, o seleccionaron cada una para hacer sumar y multiplicar, en la cual nos va a decir usualmente qué cambió de precio, de costo, de ganancia y cuánto cambió. ¿Listo? Esta función objetivo, la celda, usualmente da 0 porque se va a multiplicar por una celda que está vacía. Que la celda vacía es lo que dice acá, cambiando las celdas de las variables. Estas son las celdas que cambia Solver. Solver es el que va a poner un número en esa celda y tan pronto ese número esté en la celda, va a cambiar la función objetivo cuando se haga la multiplicación y todo. Listo. Usualmente hay dos opciones. Podemos hacerlo máximo o mínimo. Máximo es cuando nos hablan de ganancias o utilidades. Cuando nos dicen queremos maximizar utilidades o nos dicen queremos ver cuánto va a cambiar las ganancias, entonces se utiliza el máximo porque queremos que sea el máximo, o sea, que nos dé la máxima cantidad de ganancia o de utilidad posible. Cuando es gasto o costo, se utiliza mínimo, porque queremos minimizar costos o minimizar gastos. Listo. Entonces, esas son las dos funciones que hay acá en Solver. Acá yo les puse un poquito de eso. Entonces, acá, como les decía, son las variables que va a cambiar Solver, que en este caso, por ejemplo, yo siempre las selecciono con un color diferente. Entonces, si aquí en la función objetivo nosotros dijimos que esta era nuestra variable, entonces yo esta lo que hago es que le pongo un color amarillito para saber que ahí van las variables. Y cuando me toque aquí cambiar, aquí en donde dice cambiando celdas de variables, yo voy a seleccionar esa variable. Listo. Y por último, las restricciones. Las restricciones son, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Y como ven, si yo le doy aquí a agregar, me sale este cuadrito que dice agregar restricción y está dividido en 3. ¿Se acuerdan que les dije que las restricciones están divididas en 3? Lo que va antes del símbolo, el símbolo y después del símbolo. Entonces, antes del símbolo, usualmente, es una fórmula. Por ejemplo, si es, a ver. Sí, Fernanda, la celda donde va a aparecer el resultado es la variable, es lo que tenemos seleccionado como amarillo. ¿Listo? En esta parte de la restricción, lo que dice referencia de celda, la primera parte es, por ejemplo, si nosotros vamos aquí arriba. Por ejemplo, este. Entonces, X, en este caso, va a estar vacío. ¿Cierto? Porque es lo que queremos que nos cambie Solver. Entonces, esa X, vamos a seleccionar donde tenemos en esa X. Entonces, aquí nos va a abrir un menú. Vean, que yo les muestro. Nos va a abrir un menú con menor igual, igual, mayor igual, y hay otras 3 que dice INT, bin y diff. INT es que queremos que lo que nos dé sea un número entero, ¿cierto? Entonces digamos que queremos que todos estos números que me va a coger Solver sean enteros, que no me traiga decimales, ¿cierto? Si dice bin, entonces es porque queremos que sea binario, binario es 1 o 0, ¿cierto? Y diff es que sea que queremos que todos los números sean diferentes y que no haya repetidos. Como se pueden dar cuenta, solamente hay mayor igual y menor igual. No hay mayor y no hay menor. Porque usualmente eso es lo que se utiliza para este tipo de problemas. Solamente mayor igual y menor igual. Entonces no se preocupen por mayor, menor, no. En esa parte no se tienen que preocupar mucho por eso. Puede que se utilicen y en ese caso el profesor les explica cómo se utilizaría si es solamente mayor y entonces cómo lo hacen en Solver, entonces ya el profesor les explica cómo hacerlo. Y por último, entonces tenemos esto que dice método de resolución. Siempre, usualmente,
como el default siempre es este, pero siempre la vamos a poner en simplex LP. Siempre, vean que aquí les puse, siempre se usa simplex LP. Listo. Esa es la función, ese es el método que se utiliza en Solver para el tipo de problemas que vamos a utilizar en métodos cuantitativos. ¿Entendieron un poquito como las partecitas que tiene cada una de la función de Solver? Es un poquito complicado al principio porque pues Pues sí, yo creo que cuando uno ya vea como un ejercicio en sí, es que ya va a empezar como a ver si sí lo entendió. Ah, por ahora sí. sí, no, y por eso les explico, no es necesario que entiendan bien todo cómo se hace porque obviamente no van a entender, ¿cierto? Pero es simplemente para que vean cuáles son las, como las partes que vamos a utilizar en Solver. Listo. Y, y bueno. Bueno. De esto todo bien, ¿entendieron bien esta parte? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es lo que se llama, lo que decimos que es líneas de espera. Líneas de espera son lo que llamamos en Colombia las filas que hacemos en los bancos para comprar comidas, ¿cierto? Los trancones, todo eso son líneas de espera. Partes donde tenemos que pararnos a esperar a que nos atiendan, ¿cierto? Entonces, hay dos variables que se utilizan nuevas, que son el lambda y el mu. Estos son, aquí abajito, estos son los símbolos que se utilizan para lambda y para mu, para que lo tengan presente, ¿listo? ¿Qué es el lambda? Entonces dice, ¿cuántas unidades llegan en promedio en un periodo determinado de tiempo? Las llegadas se generan de acuerdo a un proceso de Poisson. Si ustedes se acuerdan, vimos Poisson en estadística, es una función, y en este caso la vamos a utilizar para lambda. Entonces, ¿qué es lambda? ¿Cuántas personas X llegan en un tiempo X? Sobre llegadas. Llegadas es las personas que llegan, ¿cierto? Y la tasa de salida, que se llama salida, pero en realidad de atención, voy a ponerlos acá, slash atención, es cuántas personas se pueden atender en un periodo determinado de tiempo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que uno es cuántas personas llegan, o sea, cuántas personas van llegando al banco, y la tasa de atención o de salida, o mu, es cuántas personas, en un determinado tiempo, cuántas personas se pueden atender. O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas se pueden atender en 5 minutos? Entonces, un cajero en Bancolombia, ¿cuántas personas puede atender en esos 5 minutos? Listo. Entonces, esa es la diferencia. Lambda es cuántas personas llegan y mu es cuántas personas se pueden atender. Listo. Entonces, lo que vamos a ver acá es más que todo conversión de unidades. ¿Por qué? Esto es muy importante para la primera semana y para el primer tema que ustedes van a ver, que es esto de líneas de espera. Porque depende mucho de cómo ustedes lo lean, cómo se los den, a lo que les van a preguntar. Puede que sea diferente. Hay una cosa que vamos a utilizar bastante y es regla de 3, la sencilla, que es esta de aquí abajito, ¿cierto? Que usualmente decimos, si una persona se atiende en 2 minutos, ¿cuántas personas se atienden en 1 minuto? ¿Cierto? Entonces aquí yo les muestro el cómo se utiliza este por este y se divide por el número que está diagonal a la variable. Como este está diagonal aquí, a este ladito, este es el que va a ser dividido. Entonces en este caso sería 1 por 1 dividido 2. ¿Sí se acuerdan de esto de regla de 3?
Esto se va a utilizar bastantico, entonces, si quieren repasar, vamos a repasarlos con estos ejercicios. Bueno, entonces nos dan este primer problemita que dice, a un local comercial llega un usuario cada 45 segundos y en promedio se podrán atender 3 usuarios cada minuto. Con esta información encuentre tasa de llegadas de usuario por minuto, por hora, por cada 5 minutos y por segundo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Primero nos dicen por minuto. Entonces nos están diciendo que un usuario llega cada 45 minutos. ¿Cierto? En esa primera parte, vean que nos dieron, uno, las tasas de llegada, ¿cierto? Y las tasas de salida, porque nos dijeron dos cosas diferentes, ¿cierto? Cuántas personas llegan y cuántos se pueden atender. Entonces, para que lo tengan presente. Como nos dijeron, tasa de llegada, que es, como decíamos, lambda, entonces vamos a utilizar solamente la primera parte del ejercicio. Entonces, en este caso, vamos a decir, sí, es verdad, tiene razón, es segundos. Entonces, dice que llega un usuario cada 45 segundos. Entonces, ¿cuántos usuarios llegan en 60 segundos? ¿Por qué 60 segundos? Porque 60 segundos es un minuto. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, pues, 1 por 60, 60, ¿cierto? Entonces, 60 sobre 45. Enter. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, ¿cuántos usuarios llegan por minuto? Entonces, sería 60 o 1 por 60, si quieren, dividido 45 segundos. Entonces, por minuto llegan 1.333333. ¿Entendido ahí? Vamos a hacer otro para que volvamos a hacer. Ahora nos dicen que quieren que hagamos lo mismo por hora, pero de los de salida, es decir, la de atención. Entonces, como se hacen 3 usuarios por cada minuto, entonces sería, en horas sería, entonces sería 3 por 60. ¿Por qué? Porque si en un minuto atienden 3 personas, entonces simplemente se tiene que multiplicar ese 3 por cada uno de los minutos que vamos a utilizar, que en este caso serían 60. Listo. Si usemos regla de 3 es lo mismo, entonces 3 personas por un minuto, ¿cuántas personas en 60 minutos? Entonces, 3 por 60 dividido 1, y pues ese dividido 1 no se utiliza, ¿cierto? Va a llegar un tiempo en que ya ni siquiera van a hacer la regla de 3, sino que ya la van a hacer mental, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, dice tasa de llegada, entonces vean que nos están preguntando el de llegada en este caso, entonces vamos a utilizar otra vez la primera parte. Nos dice, ya tenemos, por ejemplo, cuánto es por minuto, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer dos cosas. Uno, multiplicar 60 por 5 para saber cuántos son 5 minutos en segundos y hacer regla de 3 con este 300. O sea, si una persona llega en 45 segundos, ¿cuántas personas llegan en 300? Ay, o lo que podemos hacer es simplemente coger este número y multiplicarlo por 5. Cualquiera de los dos nos debe dar lo mismo. Vean, intentemos. Este por este dividido este. ¿Ven? ¿Por qué les enseño también esto? Porque puede que no les hayan dado cómo hacerlo por minutos. Ustedes
dependiendo, o sea, yo les recomiendo que traten de buscar la fórmula que sea más rápida para ustedes, en las que no se tomen mucho tiempo, pero hay personas que prefieren pasarlo a minutos y después de minutos multiplicarlo por 5, listo. Entonces depende de ustedes cuál les parece más fácil. Y por último nos dicen la tasa de llegada en usuarios por segundo. Entonces es lo mismo. Si 3 personas llegan en 60 segundos, porque nos dicen que es en un minuto, 3 personas llegan en un minuto. Perdón, se pueden atender 3 personas en un minuto. Entonces, ¿cuántas personas se pueden atender en un segundo? Entonces, en este caso, simplemente este por este, que es 3, ¿cierto? Entonces, 3 dividido 60 y da 0.025. ¿Hasta ahí entendieron? Ok. Muy importante que repasen mucho la parte de las conversiones de tiempo, porque eso los van a utilizar mucho y es usualmente lo que los corchan los quizzes. ¿Listo? Vamos a hacer esta otra segunda parte y les voy a explicar una cosita. Vean la diferencia aquí, dice, se toman tiempos en la entrada de un banco y se obtienen los siguientes datos. Tiempo entre llegadas, 35 segundos, y tiempo de atención, 20 segundos. Es decir, que una persona llega cada 35 segundos y una persona se atendía cada 20 segundos. Si ustedes ven, la diferencia entre los dos ejercicios es que arriba nos están diciendo un usuario cada tantos, o sea, nos están dando personas sobre tiempo. Listo. Personas sobre tiempo. Y aquí abajo nos están diciendo tiempo por persona. En este caso, ¿cierto? ¿Cómo podemos ver cuántas personas se atienden por minuto, por ejemplo? Lo primero que tenemos que pasar es pasarlo a un segundo, para que sea más fácil, ¿cierto? Entonces, una persona se atiende en 35, llega cada 35 segundos, ¿cierto? Este es lambda. Y una persona se atiende cada 20 segundos. Y este es mío. Listo. Ya con estos datos, esto es en segundos. Un segundo. Espérense, yo se los pongo mejor. Uno sobre 35 y 1 sobre 20. Siempre que les den el tiempo por persona, en vez de las personas sobre tiempo, hagan esto que yo estoy haciendo. Pásenlo primero a la unidad de medida que les dieron, en este caso es segundos, ¿cierto? Aquí estamos pasando cuántas personas se atendieron o cuántas personas llegaron por un segundo. Entonces, una persona por segundo. Una persona por... No, perdón. Personas por un segundo. Entonces yo corro esto un poquito más para acá. Entonces, en este caso, en vez de que el tiempo de llegada es de 35 segundos, ya lo vamos a ver, es que 0.028 personas llegan cada segundo y 0.05 personas se atienden cada segundo. Ya con esta información lo que vamos a hacer es simplemente pasarlos, en este caso, por ejemplo, a minuto. Entonces, si es de llegadas de usuario por minuto, entonces cogemos este y lo multiplicamos por 60, ¿cierto? Porque es por minuto. Y como lo estamos viendo por segundos aquí al lado lo estamos viendo por segundos,
Aquí nos preguntaban por minuto, simplemente multiplicar por 60. Ustedes pueden también, yo les explico, hacer una regla de 3, ¿cierto? Una persona se atiende cada 35 minutos. ¿Cuántas personas se atienden en 60 segundos? Perdón, estos son segundos. ¿Cierto? Entonces, en este caso, también lo podemos hacer que sea 60 sobre 35. Y vean que nos da lo mismo. ¿Por qué yo les explico esta parte de arriba? Porque esto es muy importante, porque muchas veces hay personas que se confunden y entonces dicen, lambda entonces es 35, ¿cierto? Porque vean que aquí, por ejemplo, este mu es 3. Nuestro mu acá es 3, porque es por minuto, pero acá no. Vean que acá sí lo pasamos primero un usuario cada 35 segundos, entonces lo que hicimos fue pasarlo a minutos, entonces es 1.33 cada minuto. Entonces es muy importante que ustedes vean la diferencia entre, aquí les puse, es muy diferente personas sobre tiempo que tiempo sobre personas. ¿Listo? Acá, por ejemplo, nos dice la tasa de llegadas de usuarios por hora. Entonces, este de arriba por 60. ¿Cierto? Lo mismo, tasa de usuarios, tasa de salida en usuarios por minuto. Entonces, cogemos este por 60 y por hora es este de arriba por 60. Vean que si nos ponemos a ver, aquí nos dijeron que el tiempo de atención es de 20 segundos. Y por segundo, por cada segundo, es 0.05. Y vean que es el mismo de arriba. Tasa de salida de usuarios por segundo, 0.05. Y vean que la tasa de usuarios por minuto nos dio 3. Y vean que aquí arriba, cada usuario se atiende, 3 usuarios se atienden en un minuto. ¿Sí o no? Por último, tenemos estos dos en donde nos dicen, es un poquito más complejo, donde nos dice la tasa de llegadas en usuarios por día, teniendo en cuenta que el banco abre solamente 8 horas al día. Entonces, podemos pasarlo a horas, luego pasarlo a un día y luego multiplicarlo, ¿cierto? O sea, podemos simplemente coger la tasa de llegadas que tenemos en hora, que es este de acá, y multiplicarlo por 8, porque son 8 horas, ¿sí o no? O si ustedes todavía no tienen ese dato, si ustedes no tienen ese dato, lo que vamos a hacer es hacerlo desde cero. Coger y decir, abremos paréntesis, ¿cierto? Paréntesis. Y decimos 60 sobre 35, que son primero pasándolo a un minuto, ¿cierto? Que fue lo que hicimos aquí arriba, ¿se acuerdan? Vean qué fue lo que hicimos aquí arriba. Y esto lo vamos a multiplicar por 60 para que sea por hora. Y luego esto se multiplica por 8. Esto mismo, esto que está acá, es lo que hicimos aquí arriba. Primero hicimos 60 sobre 35, luego lo multiplicamos por 60 y por último lo multiplicamos por las 8 horas. Vean que si yo le pongo un igual acá y le doy enter, me da lo mismo que nos dio si yo cojo este de acá y lo multiplico por 8. ¿Entendieron? Es un poquito más enredado, pero por eso les doy las dos formas. Pueden hacer uno por uno o pueden hacer la función completa en la celda, dependiendo de ustedes cómo lo entiendan un poquito mejor. Y acá nos dice, entonces,
la tasa de llegados en usuarios en cada cuarto de hora. Y nos dice que son 15 minutos, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Ya lo tenemos por minuto, la tasa de salidas de usuarios por minuto, vean, 3. Y lo multiplicamos por 15. O podemos hacerla igual. 60 sobre 20. Y luego esto multiplicarlo por 15. ¿Ven? ¿Entendieron? Es muy importante que, como les decía, que repasen esta partecita. Sí, también puede ser coger el de la hora, tienes toda la razón, coger el que ya tenemos por hora, que es 180, este 180, y dividirlo en 4. ¿Sí? Entonces ya depende de cómo ustedes lo entiendan, con tal de que pues les dé el resultado que es. Depende de los datos que tiene, depende de ustedes cómo prefieren hacerlo. Vea que yo, por ejemplo, en mi caso, yo los pasé a segundos y ya luego empecé a multiplicar por 60, por 60, por 60, por 60, por 8, tal. Hay personas que les gusta hacer la función completa en, en la celda. Lo pueden hacer, es importante que ustedes no se vayan a equivocar, ¿cierto? Que tengan muy presente el uso de los paréntesis, es muy importante, y que pues sepan que lo puedan de pronto revisar, pues que les esté quedando bien. Vean que yo en este caso revisé para ver si me estaba quedando bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren que les explique algo más? O sea, ustedes entendieron súper bien, no hay ninguna pregunta. Usualmente nos demoramos un poquito más, pero tienen preguntas acerca del núcleo. También me pueden hablar por el micrófono si no quieren escribir. Igual quiero que tengan presente pues que yo voy a estar a la orden de lo que necesiten. En el correo que yo les envié ahorita, ahí está. Fernanda, no me dejan darles el número, pero sí les doy el correo, pues que yo tengo, lo tengo linkeado con mi celular, entonces cualquier correo que ustedes me envíen, me lleguen. El correo es este. Que fue del que les envié ahorita el correo. Y sí, ahorita, Milena, ahorita yo les envío la grabación. Entonces, para que sepan, yo les envío el link y puede que no les aparezca de una la grabación, sino que esperen un poquito a que termine de cargar y ya. Listo.